Buenos días, N. Buenos días. Estaba mandando mensaje aquí por el grupo de los recibos, que según ya están y que ya se van a vencer. Llegó Kareli, ¿vos días, Kareli? Vamos a ver. Yanei y Kareli. Ahí está. Muy bien. Vamos a ir dando a compartir pantalla una vez, ¿no? Vamos a esperar apenas a que lleguen tus compañeros ahorita. El día de hoy está, pues, regular la clase, ni muy ligera ni muy cargada. Son 6 paginitas lo que tengo que cubrir. Ya saben, se van rápido algunas otras se van lento. No hay problema, no pasa nada. Nada más hay que tener paciencia, hay que poner atención. Lo normal, ¿no? Y ahorita aquí el vecino se amaneció y se lució. Está con una música estridente, escandalosa. Como que está crudo, borracho, no sé qué le pasa. No sé si la oigan. Pero pues, típico, ¿no? De vivir en alguna colonia siempre nunca falta el vecino ruidoso. Vamos a comenzar ahorita a las 9:05 a ver quién más se nos une. Para darles chance. Páginas de la 44 a la 49 solo del día de hoy, ¿no? Está sencillito. Vamos a ir poniendo la página aquí. La primera es la 44. Ahí está. Mientras esperamos a que haya más compañeros. Tengo esto. Muy bien. Empezaron. Ya. Ahí está. Todo está listo. Ahora más cuestión de ver quién más llega. Aquí Kareli como que está batallando para conectarse. Porque como que entra y sale. Y como que se le conecta y desconecta el audio. Algo está pasando ahí en la computadora. Pero bueno, esperemos lo pueda resolver, ¿no? A ver. A ver. Faltan más compañeros. Los que de plano ya nunca vinieron. Bueno, ni modo, nos presentaron algunos. 9:03. 9:04. Bueno, yo creo que ya vamos a ir comenzando una vez para irle dando, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte de la unidad 7, ¿no? Dice, we went dancing, fuimos a bailar. Aquí dice obviamente lo que vamos a estar cubriendo durante lo que es esta unidad, ¿no? Dice, describe past daily and free time activities y describe past vacations. O sea, escribir el pasado diario y actividades del tiempo libre y describir vacaciones en pasado. Esta clase va a estar muy enfocada a lo que es todo lo que sea pasado, dígase pasado simple, dígase forma en pasado el verbo be, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, primer ejercicio pequeño, dice free time activities, actividades del tiempo libre o de tiempo libre. Y vienen varias pequeñas actividades aquí. Algunas van a ser, otras no. Aquí en las instrucciones abajo dice check the activities you do in your free time. Marca con una paloma o palomea las actividades que haces tu tiempo libre. List 3 other activities you do in your free time. Haz una lista de otras 3 actividades que haces en tu tiempo libre. ¿Qué quiere decir eso? Que aparte de estas, pueden agregarlas incluso a lo mejor, bueno, pero no nos van a caber porque quieren estas preguntas. Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿no? Primero que nada, vamos a ver qué significan esto y ya seguimos con las instrucciones. Tenemos aquí, primera actividad aquí que dice check social media. Lo que más se hace hoy día, ¿no? Check social media, obviamente es revisar las redes sociales, ¿no? Esta ya de por sí casi no se hacía, antes estaba perdiendo la cultura de esto. O sea, sí hacía, pero pues digámosle que ya no era tanto como se solía hacer antes, como decían nuestros papás, ¿no? Incluso como les digo yo, que no estoy tan viejo, pero me veo más viejo. Entonces, antes no se daba tanto eso de los bailes así del perreo y del reggaetón y todo eso. Bueno, el reggaetón sí se daba antes, cuando estaba plebe. Y sí estaba bien chafeado. Pero pues igual, cada vez parece que los bailes están peor.
Entonces, eso era ir a bailar y ahorita pues no se puede. ¿Por qué? Por el COVID. Listen to music, escuchar música, play video games. Esto sobre todo se da más ahora en los hombres, ¿no? Que se le llevan pegados al teléfono jugando Free, jugando Fortnite, jugando Minecraft incluso. Puros juegos así, Xones, ¿no? Ya el que ya más, tiene más estilo, pues obviamente que trae un Switch o trae o juega en la computadora o lo que sea. La que sigue, Read. Read es casi una rareza ya, lamentablemente. Son muy pocas las personas que leen aquí en México. De hecho, es de los países con menor cantidad de lectores per cápita del mundo, lamentablemente. Está muy atrasado. Relax, relajarse, o sea, estar a gusto ahí, tirar la flojera, como dicen, estar ahí recostado, no pensar en nada. Y es muy difícil ahora con esto de la pandemia que se dé eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos estresados, todo el tiempo estamos ocupados, tareados, que hacen tal actividad, que entregan tal tarea, que hay que hacer esto, que la clase es mañana, que esto otro, y todo el tiempo estamos con preocupaciones hasta el cuello, ¿no? Spend time with friends and family. Pasar tiempo con amigos y familia. Y Watch TV, que ya va en decadencia esto, mirar la tele. Entonces, la primera instrucción aquí nos dice que pongamos 3 otras actividades que ustedes hagan, que pueden ponerle lo que ustedes quieran, hacer ejercicio, tocar la guitarra, lo que ustedes gusten y manden que ustedes hagan en su tiempo libre, en su caso particular, no vayan a poder, cosas que no tengan nada que ver o que no hagan, ¿no? What are your favorite free time activities? ¿Cuáles son sus actividades de tiempo libre favoritas? Y are there activities you don't like? ¿Hay actividades que no te gusten? Which ones? ¿Cuáles? Aquí obviamente, perdón, aquí pues van a poder cuáles son sus actividades de tiempo libre, no hay problema con eso. ¿Cuál? Que a lo mejor escuchar música, ir a hacer ejercicio, lo que sea, ¿no? ¿Hay actividades que no te gusten? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? ¿Cuáles no le gustan? A lo mejor mirar la tele, a lo mejor leer, a lo mejor jugar videojuegos, etcétera, ¿no? Ustedes ahí contestan esto no tiene mayor dificultad, están muy sencillitas estas preguntas nomás como para que se desentumen, como para empezar a practicar, ¿no? Está muy fácil, muy sencillo. Ejercicio, perdón, ejercicio número 2. Dice, what did you do last weekend? Conversation. Esto de la conversación es nada más parte de listening. Esta pregunta no la vamos a contestar, ¿no? Esto nomás es una pequeña parte de listening. De hecho, aquí dice listen and practice, escucha ahí, practica. La conversación entre Neil y Cara. Dice, Neil, so, what did you do last weekend, Cara? Así que, ¿qué hiciste el fin de semana pasado, Cara? Y le contesta, oh, I had a great time. My friends and I had pizza on Saturday. And then we all went dancing. O tuvimos una gran ocasión, un buen momento. Mis amigos y yo comimos pizza el sábado y luego fuimos a bailar. How fun, qué divertido. Did you go to the treadmill? Fuiste ¿qué es treadmill? Esa palabra rara de treadmill. Ahí les va su significado. Treadmill es la caminadora. Lo que veo es parte de las máquinas que están girando todo el tiempo, luego se sube y está ahí haciendo ejercicio, ¿no? Le contesta, no, we didn't. No, no lo hicimos. We went to a new place downtown. Fuimos a un nuevo lugar en el centro. How about you? ¿Qué tal tú? Did you go anywhere? ¿Fuiste a alguna parte? Ojo aquí con este interesante dato. Aquí tenemos de treadmill, la caminadora.
dice aquí, o mejor dicho, se ve aquí, que está tanto en mayúsculas el artículo como en mayúsculas el nombre de la máquina esa. ¿Eso qué quiere decir? Que es un nombre propio. Lo más probable es que sea el nombre de algún lugar, de algún club, de algún bar, de lo que sea, donde esta amiga o estas amigas se iban a bailar. Entonces, ojo con eso. Es una parte medio mañosa, digamos. ¿Por qué? Porque tiene o comparte nombre con un aparato común. Es muy clásico eso, los nombres de los lugares, por ejemplo, bares, restaurantes, todo eso gringos, ¿no? Tiene un nombre así común, nada más, obviamente que se usa como nombre propio. Por ejemplo, el toro, o por ejemplo, la vaca, o por ejemplo, la caminadora, el molino, etcétera, ¿no? Son nombres que pegan, nombres de cosas comunes y corrientes, ¿no? Dice aquí, y lo vuelvo a contestar el otro, dice, no, I didn't go anywhere all weekend. No, no fui a ninguna parte en todo el fin de semana. I just stayed home. Solo me quedé en casa and studied for today's Spanish test. Y estudié para la prueba de español del día de hoy. Our test is today. Nuestra prueba es el día de hoy o nuestro examen es el día de hoy. I forgot about that. Se me olvidó eso. Suele pasar, ¿no? Casi se paniquean muchas personas cuando les pasa eso, que tienen examen y se les va el rollo y al otro le dicen, hey, esto para el examen de química. ¿Cuál examen de química? Les dicen, ahora es el examen de química. Y entonces así como mi pobre angelito, ¿no? Entonces siente que se le va el mundo y obviamente que hay alumnos que ya de plano están acostumbrados a estar impuestos y les vale gorro. Y le dicen, hey, el examen de química, sí, total, que ya sé que voy a reprobar. Entonces ya están impuestas esas personas, ¿no? Entonces ya lo último dice, don't worry, you always get an A. No te preocupes, siempre sacas una A, que aquí es el equivalente a un 10, obviamente, ¿no? Entonces, eso nada más era una pequeña práctica de listening. ¿Qué íbamos a hacer hasta aquí en esta página? Nada más contestar estas pequeñas preguntas, obviamente, en su libreta. ¿Por qué? Porque no caben aquí y obviamente que ustedes palomean cuáles actividades hacen, ¿no? Esto es lo que hemos hecho hasta aquí de esta página. ¿Alguna duda hasta este momento? Nadie. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a proseguir. Vamos a continuar con la página 45, ¿no? Aquí tenemos una parte de gramática. El Grammar Focus, este que está aquí, que nos va a enseñar lo que es Simple Past, o sea, pasado simple. Como pasa con todos los cuadros, si pueden, me gustaría que lo apuntaran en su libreta. ¿Por qué? Porque esto es una parte sumamente importante de la clase de hoy, ¿no? Muchas cositas son así como complementarias, por ejemplo, eso del listening, eso de las actividades de tiempo libre que van a palomear, todo eso, para que no se sienta tan pesada la clase, algo sencillito, ¿no? No están los presiones con tanto de gramática y con tanto de ortografía, todo eso. ¿Por qué? Porque los podemos volver locos, ¿no? Pero igual, sí hay que darle a la gramática algo y sí hay que darle a la ortografía y sí hay que darle a todo lo demás, ¿no? Entonces aquí va a tener 5 minutos para apuntar eso, ¿no? Vayan apuntándolo en su libreta. Son las 9:15. Ahorita a las 9:20 continuamos. Por favor, apúntenlo de momento.
¿Cómo van? Ya casi lo terminan. Las veo muy súpitas, muy calladitas. ¿Estarán tomando la clase o estarán desayunando o estarán dormidas? Se va a saber, ¿no? 9:19. 9:20 continuamos. Bueno, con 20. Vamos a proseguir, ¿no? Vamos a dar esta explicación. Aquí esto del pasado simple ya lo hemos explicado ya varias veces, tanto para preguntas como para respuestas, ¿no? Para el pasado simple, incluso aquí viene abajo lo de los verbos, ¿no? Aquí viene lo de verbos regulares y verbos irregulares. Bien, algunos ejemplos de verbos irregulares y cómo cambiar los verbos regulares. Lo más sencillo es la parte de los verbos, sobre todo los regulares. Los irregulares ya está más difícil ahí. Pero con los verbos regulares, obviamente que nada más se les agrega la ed al final, salvo algunos casos. Por ejemplo, las terminaciones con P, con N o con M, que se repite la consonante, por ejemplo, aquí. Ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿no? Esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice work, se agregó ed, worked, se pronuncia worked. La ed, ojo, se suele pronunciar como si fuera una T, salvo el caso en que ya se termine con T, porque si no se diría TT al final, y como que sería redundante. Por ejemplo, ¿cuál será buena? Bueno, no se me ocurre ahorita ninguna palabra, me va el rollo ya un poco, por lo mismo cansado que ando de tanto trabajo, ¿no? Pero igual no se preocupen por eso, nada más es para hacer énfasis en que si tiene otra versión T, no se debe de decir otra vez una T, se debe decir ahora sí la ED, curiosamente. Entonces, perdón. Entonces, ese es el caso de lo que son verbos regulares, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver unos pocos más aquí en el pizarrón. Aquí viene otro que es invite, que ya termina en E,
como ya termina en E, no es necesario agregarle otra vez la E y la D, nada más se agrega la pura D. Entonces, aquí no había problema, termina en K, se le agregó ED. Este termina en E, nada más se le agrega la pura D. Invite, invited. Este es un caso de la terminación con T también. Pero no termina en T, pero pueden decir, no termina en T al momento de escribirlo, pero fonéticamente, sí, curiosamente. ¿Qué es eso de fonéticamente? Es decir, al momento de sonar, o al momento de pronunciar, la T es la que suena, la E, la última es muda. Si se fijan, no se dice invite, se dice invite. Para no decir invite, tenemos que pronunciar como si fuera una E de el final. Perdón, el final, ¿no? Entonces ahí sí sería invited. Lo correcto sería decir invited, pero sonaría redundante, por eso es invited. Study, mismo caso, es regular. Nada más que ojo, termina en Y. Como termina en Y, lo que se hace en esos casos es que la Y se sustituye por una I latina y se le agrega ed. Study, study. Y stop termina en P, N o M. Cuando tenemos terminación P, N o M, lo que se hace es que la P o la N o la M, ya sea la última consonante, se repite y luego se le pone la ed. En este caso stop, se repite la P, aquí está doble P, stop, ed, stopped. Work, trabajar, invite, invitar, study, estudiar y stop, detener. Estudió o estudiaron, estudié, etcétera, ¿no? Invitó, invité, invitaron, study, estudió, estudié, estudiaron, stopped, detuvo, detuvieron, etcétera, ¿no? Detuve, etcétera, etcétera. Los verbos irregulares, ahí está el detalle. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares no siguen ninguna regla establecida para su forma en pasado. Desafortunadamente, así son. Y los verbos irregulares tienen la peculiaridad de que solo en su forma en pasado es cuando son batallosos. Porque cuando están en modo continuo, ya sea pasado continuo o presente continuo, no dan problemas. Nada más en pasado simple. En pasado simple, ahí la cuestión es memorizar lo que es la forma del verbo. O sea, no nos queda de otra más que machetearlos. Desafortunadamente, ahí no se puede hacer otra cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, el primero que es buy, comprar. Su pasado es bought. Compró, compré, compraron. Do, y esta ya la hemos visto para algunas preguntas como auxiliar o como un verbo en sí. Do se cambia a did. Hacer, hizo, hiciste, hicieron, etcétera, ¿no? Pero, ojo, el do también se puede usar como auxiliar en preguntas. Aquí, de hecho, está usado como auxiliar. Did, 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 did. Ahorita vamos a ver qué es. Drive, manejar o conducir. Drove. Have, tener, es had. Tuvo, tuviste, tuvieron. Entonces, el have y el had también se usan mucho para lo que son preguntas, ¿no? Go pasa a went. Ir pasa a fui, fueron, fuiste, ¿no? Curiosamente, el go es irregular en español también. ¿Por qué? Porque no decimos yo y o ellos hieron, no decimos así, ¿verdad? Ellos fueron, yo fui, etcétera, ¿no? Al momento de hacerlo pasado, en español también es un verbo irregular. Aquí está. Llegó Doris. Muy bien. La que sigue, sing, cantar, a, sang. Cantó, cantaste, cantaron, ¿no? Sí, verbo ver, a, saw. Vieron, viste, veo, vi, etcétera. Spend y
spent, gastar, pasa gastó, gasté, gastaron, ¿no? Entonces serían algunos verbos irregulares. Obviamente hay más. Hay, por ejemplo, vamos a poner aquí el pizarrón, vamos a poner algunos verbos. Vamos a poner walk, vamos a poner swim, run, take, drink, eat. Él es un detalle muy interesante que desafortunadamente es una realidad. El problema con los verbos es que hay una cantidad tan absolutamente enorme de verbos irregulares que muchas veces hasta parece que hay más verbos irregulares que regulares. El walk, gracias a Dios, es un verbo regular. Su forma en pasado es walked. Y la ed la voy a poner de otro color para que resalte. Entonces, walk, walked. Swim no es swimmed. Curiosamente es swam. Es irregular. ¿Qué pasa? La I cambia por una A. Run cambia a. Y aquí a lo mejor empiezan a ver cierto patrón que ahorita van a fijar. Por ejemplo, a ver, vamos a ver si está en el libro alguno de estos. A ver, aquí miren. El sing cambia a sang. Vamos a ver algo medio raro, medio interesante ahí. Aquí el swing cambió a swam y el run cambia a run. Son irregulares también. Fíjense ese dato interesante, muchas veces lo que es la pura vocal cambia al momento de hacerlo pasado, cambia por una A. Y hay otro que es zoom, por ejemplo, o zoom, que eso ya es otro tiempo, ¿no? Eso no lo vamos a ver de momento. El take, ¿qué sería? Taca, de un compañero. No, no es taca, es took. Drink, mismo caso de estos. La vocal cambia por una A. Drink cambia a drank. Y eat cambia a, eso ahí el eat es un caso peculiar. Tiene las mismas letras pero se desordenan. Entonces en vez de eat queda ate. Fíjense, uno regular, 1, 2, 3, 4, 5 irregulares. Y son verbos que escogí así al azar. Hay muchísimos verbos irregulares. Es uno de los detalles del inglés. Hay que prácticamente estar memorizando vocabulario, estar memorizando verbos irregulares. Afortunadamente, así es, no es algo que podamos cambiar, ¿no? Igual hay verbos irregulares en español, por ejemplo, caber, no es un verbo regular. No decimos yo cabo como el chavo, o tú cubiste, o cabiste. Se dice yo quepo, yo cupe, tú cupiste, ellos cupieron, etc. No es un verbo irregular en español. También los hay en español, pero son muy contaditos, gracias a Dios. Es igual como morir, por ejemplo, decimos, no, yo no estoy morido, por ejemplo, está muerto, pero ya eso es como pasado continuo, ¿no? Es irregular en español, pero en modo continuo. Vamos a continuar. Eso era respecto a los verbos. El otro detalle que tenemos son, obviamente, las preguntas que, se fijan, llevan un did. Ah, caray. Perdón. Entonces, ¿por qué llevan un did las preguntas? Van a decir, el did ahí no se está utilizando como un verbo así, se está utilizando como un auxiliar. ¿Para qué? Para indicar que la pregunta está en pasado. Cuando ponemos un did, el did es la forma en pasado del verbo hacer. Nos está sirviendo para indicar que la pregunta está en pasado. Si la pregunta en vez de did tuviera un do, ya estaría automáticamente en presente. Fíjense qué caso tan interesante. Ahí les va. La pregunta se escribe todo, absolutamente todo, igual en presente y en pasado. Lo único que cambia, que define si es presente o es pasado, es este amigo de aquí, el did. Si estas 4 preguntas las reescribimos completamente igualitas, pero en vez de do, en vez de di, le ponemos un do, o dependiendo si es tercera persona singular, en vez de do, dos, que esa es la regla, pero ahorita no estamos con eso todavía. Si en vez de did le ponemos un do o un dos, la pregunta pasa automáticamente a presente.
ese pequeño dato, esa pequeña palabra, cambia absolutamente toda la oración. Todo lo hace presente o todo lo hace pasado. Como este did hace todas las preguntas, o sea, todo el resto de la oración la hace pasado, no es necesario en las preguntas poner el verbo, que aquí está en negritos, fíjense. El verbo, si se fijan, está en presente. ¿Por qué está en presente y estamos viendo pasado, profe? Porque este amigo, el did, está haciendo pasado todo lo demás, todo lo de la pregunta lo hace pasado, incluyendo el verbo. Como ya lo tenemos que todo lo demás va a ser pasado, no es necesario poner el verbo en pasado y no se debe hacer porque sería un doble pasado y estaría gramaticalmente incorrecto. Entonces aquí sería verbo en presente, auxiliar en pasado, para el caso de las preguntas. ¿Y cómo se hacen esas preguntas? Van a decir, pues. Obviamente que aquí hay dos maneras, aquí hay una a la izquierda y hay otra manera a la derecha de preguntas en pasado. Aquí es la forma simple de una pregunta en pasado, digamos, y aquí es una pregunta con WH más el did, o sea, pregunta con WH en pasado. Entonces, esta forma de aquí, de la izquierda, es tan simple como el did, si fijan, comienza con did, el pronombre personal o sujeto, en este caso, you, did, más pronombre personal, más verbo, did you work. Did, pronombre personal, verbo. Y lo que es predicado. Entonces, otra vez, did, pronombre personal, verbo y predicado. Aquí, did, pronombre personal, verbo y predicado, ¿no? Esa es la forma más simple de las preguntas en pasado simple, valga la redundancia. Y aquí es lo mismo, pero se le agrega, en vez de que al principio empiece con did, se le agrega una pregunta con WH. Entonces, pregunta con WH, pregunta con WH. ¿Qué y cómo? ¿Qué did Neil do on Saturday? ¿Qué hizo? Ojo, aquí, ahí les va. ¿Por qué dice qué hizo? Porque aquí está el do auxiliado del did. Aquí está el spend auxiliado del did. Aquí este do, hagan de cuenta que está en pasado porque este amigo nos está indicado que está en pasado. Entonces aquí, ¿qué? Hasta aquí, ¿qué hizo Neil? What did Neil do? ¿Qué hizo Neil el sábado? Ese sería el primer ejemplo, ¿no? Entonces, aquí cómo va la gramática, va, pregunta con WH, did, aquí no hay pronombre personal, aquí hay un sujeto, puede ser un sujeto o un pronombre personal, son lo mismo, se manejan como sustantivo, más el verbo, más el predicado, o sea, es lo mismo que esto, nada más que al principio llevan una pregunta con WH, que en este caso es esta, en este caso es esta, y how, cómo, did más spend. El did más el spend nos hace automáticamente pasado el spend. How did Cara spend? ¿Cómo pasó Cara her weekend, su fin de semana? Entonces, eso sería para las preguntas. Vamos a escribir la regla para hacer preguntas aquí, ¿no? Vamos a ponerlo en el pizarrón. Entonces, vamos a borrar esto ya. La regla obviamente es, y ojo, voy a ponerlo entre paréntesis, la primera. Vamos a ponerle, porque puede ser pregunta con WH. Esa es opcional, dependiendo de lo que estén preguntando. No siempre va a llevarla. Pregunta con WH más lo que sigue. Vamos a ponerle que es, ¿qué es lo que sigue? Según el libro, sigue el did, fíjense. El did, aquí ya tenemos pregunta con WH, aquí no. Entonces, lo que sigue es siempre un did. Vamos a ponerle ahí did. Más sigue el pronombre personal en este caso o sujeto en este caso. Se le llama sustantivo o sujeto. Vamos a ponerle sustantivo, sujeto o pronombre personal. Vamos a ponerle sustantivo o pronombre personal, ¿no? Entonces, eso no tiene mucha dificultad hasta ahorita.
Vamos con el próximo o la próxima parte. Lo que sigue obviamente es, ojo, el verbo en presente. Pese a que estas son preguntas en pasado, repito, el did ya nos está indicando que todo está en pasado, así que no es necesario poner en pasado el verbo y no se debe de hacer. Entonces es el verbo en presente, pero ya va a decir pasado, ya me estoy enredando yo solo. Entonces, verbo en presente. Y después de eso sigue, perdón, esto no es, sigue ya el predicado, o sea, el resto de la oración. Aquí, her weekend, aquí on Saturday, aquí, anywhere, last weekend y on Saturday otra vez. Entonces, eso sería en estos casos el predicado y se cierra la pregunta, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Predicado. Ah, no, de otro color lo tengo que poner. ¿Cuál? De rosa. Predicado más el signo de interrogación, ¿no? Y así se hacen esas preguntas. Entonces, hasta aquí a lo mejor va a decir, el profe como que nos está explicando muchas cosas. Es lo que yo siempre les digo, explicando las cosas así con teoría, al principio suena difícil, ya haciéndolo está fácil. Hasta aquí no se preocupen mucho si no está muy claro todavía. ¿Por qué? Porque falta practicarlo, falta hacer ejercicios. Entonces, hasta aquí estudiaría preguntas con WH, perdón, preguntas en pasado simple. Vamos a proseguir. Las respuestas o las aseveraciones. ¿Qué es una aseveración? Una aseveración es una afirmación o una frase que no es pregunta, vale la redundancia. Simplemente nos está informando algo. Aquí dice, en este caso, las posibles respuestas vienen respuestas cortas con sí y no. Y obviamente que le agregan algo, ¿no? Un sustantivo. Aquí igual. Y aquí responde, obviamente que ya de manera elaborada. ¿Por qué de manera elaborada? Fíjense el detalle interesante. Estas preguntas que comienzan nada más con did suelen ser preguntas de sí o no. Y estas que ya comienzan con una pregunta con WH en vez del did. O sea, llevan did, pero después. Estas ya suelen requerir más elaboración. Por ejemplo, ¿qué estabas haciendo el sábado? Porque aquí dice, ¿qué hizo Neil el sábado? Por ejemplo, cuando te preguntan qué hiciste el sábado, pues obviamente que no le puedes responder sí o no. Le tienes que, no, pues es que fuimos a arreglar el carro porque se les compuso la transmisión. Empiezan a dar tu explicación, ¿no? Esas son las preguntas ya más laboriosas de responder. Pero aquí estas preguntas con did, que empiezan con did, si no llevan WH, suelen ser preguntas muy simples. Por ejemplo, ¿trabajaste el sábado? No, pues sí o no. O, por ejemplo, ¿fuiste o saliste el fin de semana? Sí, sí salí a Mochi. Pueden elaborar si ustedes quieren. ¿No? Sí. ¿A dónde? Ya te lo dan. No, porque a Mochi. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Entonces, obviamente que ahí ya es más de elaboración, ¿no? Entonces, aquí, de nuevo, estas son preguntas para sí o no. Pueden estar tan cortas como simplemente sí o no. O sí, sí lo hice, yes I did. No, no lo hice. No, I didn't. Si lo hice, no lo hice. Obviamente que si tuviéramos otro pronombre personal, serían diferentes las respuestas, ¿no? Ya me falta un minuto para que me corte el Zoom. Si me corta, nos volvemos a conectar contando 5 minutos a partir de que nos corte, ¿no? Ya saben, en la técnica. Entonces, aquí en este caso, yes I did puede haber sido, en vez de I, puede haber sido otro pronombre personal si nos hubiera preguntado otra cosa aquí. Aquí nos dice, nos está preguntando a nosotros, o sea, a ti. Esta otra persona dice, tú, ¿qué hiciste? Nosotros respondemos a nuestra perspectiva, o sea, no, pues yo trabajé el fin de semana, pero pues yo fui a Guamuchil, o lo que sea. Entonces aquí, yes he did, ahí hubiera podido ser a lo mejor, si le preguntan, él trabajó el sábado. Yes, he did, por ejemplo, o yes, she did. Muy bien, vamos a proseguir, ¿no? Ahorita donde nos cortó el Zoom, la clásica. Entonces vamos a continuar aquí. Antes de que me cortara, estaba diciendo que depende si el pronombre personal cambia aquí, obviamente que cambia en la respuesta también. Entonces aquí obviamente que nos pregunta desde la manera o perspectiva del otro y aquí respondemos desde nuestra perspectiva, lo normal, ¿no? Igual va a haber ocasiones en
que pase eso distinto, que le pregunten did he eat lunch, por ejemplo, o did she eat lunch, y lo vamos a poner aquí en el pizarrón, ¿no? Vamos a ponerle, esto lo vamos a dejar ahí, vamos a ponerle ahí did she eat lunch, por ejemplo. Ella comió o comió a la hora de la comida, como lo decimos nosotros. Y obviamente la respuesta es, dependiendo si comió o no, puede ser yes, she ate lunch, o por ejemplo, yes, she ate quesadillas, por ejemplo. Ya lo pueden especificar otra cosa si quieren, ¿no? Hay varias maneras de responder las preguntas. No siempre va a responder de la misma forma. ¿Sí comió? ¿Sí comiste? Sí. ¿O sí comiste? Sí, ya comí. ¿Sí comiste? Sí, gracias, ya comí. ¿Sí comiste? Sí, ya comí un pollito con papas y verduritas, muchas gracias, y estaba muy bueno. Y se pueden platicar. Depende de la persona, te va a contestar de maneras distintas, ¿no? Obviamente que la otra respuesta no puede ser no, she, didn't, ojo, didn't eat. La respuesta negativa en presente simple es con este auxiliar did not, did negativo, y como este did, obviamente que es un auxiliar, no más que negativo, el que esté negativo no nos afecta, nos sigue siendo un auxiliar did, por lo tanto el verbo ya se pone en presente otra vez. Aquí está en pasado, aquí pasado, aquí presente. ¿Por qué? Porque está este auxiliar de por medio. El auxiliar hace pasado todo lo demás. Entonces, aquí igual la pregunta está el auxiliar, queda en presente. Aquí está auxiliar, queda en presente. Aquí de estas dos frases no hay auxiliar. Como no hay auxiliar, el verbo sí queda en pasado. Qué interesante, ¿no? Son detalles o peculiaridades de lo que son los idiomas. Entonces, aquí, obviamente que hay dos posibles respuestas ya elaboradas, ¿no? Entonces, la primera pregunta dice, ¿Did you work on Saturday? ¿Tú trabajaste el sábado? Y la contesta con sí, y dice, yes, I did. Sí, lo hice. Hasta aquí está bien contestado, hasta aquí está bien contestado, y hasta aquí está bien contestado. O sea, yes, sí. Yes, I did. Sí, lo hice. Yes, I did. Sí, lo hice. I worked all day. Trabajé todo el día. Ya pregunta completamente elaborada. Y hay personas que se pueden platicar todavía más, ¿no? Que dicen, sí, trabajé todo el día y aparte pues tuve empezado el día porque pues cayó mucha gente ese día y yo no había qué hacer, estaba bien cansado y para colmo no dormí bien. Y se pueden platicarte ahí toda su vida, ¿no? No, hasta ahí está bien contestado. No, I didn't. Está bien contestado hasta ahí. No lo hice. Y hasta acá también. No, I didn't work at all. No lo hice, no trabajé para nada. A gusto el amigo, ahí se la pasó rascándose el ombligo nomás, ¿no? Segunda pregunta, did you go anywhere last weekend? ¿Fuiste a alguna parte el fin de semana pasado? Yes, hasta aquí está bien, sí. Yes, I did. Sí lo hice. Yes, I did. I went to the movies. Sí lo hice, fui al cine. No, no, I didn't. No lo hice. No, I didn't go anywhere. No lo hice, no fui a ninguna parte. ¿Cómo van a contestar las preguntas estas de sí o no? Obviamente que van a contestar primero que nada con un sí o con un no. Eso no tiene ninguna ciencia, ¿no? Ojo con este detalle. Déjenme grabar la clase nomás antes de que se me pase. Si se me pasa, Liquid Paper, la clase me cuenta que ni la grabé. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Va a ser la respuesta de esas preguntas de pasado simple. ¿Y cómo van a ser las respuestas de preguntas de pasado simple que empiecen con did? Van a ser muy sencillitas, ¿no? Vamos a ver aquí esto, ahí está. Van a comenzar con un sí o con un no. Vamos a escribirlo en el pizarrón. Vamos a borrar esto de las quesadillas. Vamos a ponerle aquí las respuestas. Esto que estoy escribiendo aquí abajo es las respuestas, si usted puede apuntarlo también. Va a ser con yes o con no. Esto es para preguntas de sí o no, que se pueden hacer con sí o no. Más el ojo. Sigue primero el pronombre personal o el sujeto. En este caso todas son I. Yo puede haber sido he, she, it, you, they, we,
nombres propios, por ejemplo, Marco, Pedro, Pablo, María, Galletana, etcétera, ¿no? O sujetos, el perro, el gato, el perico, la televisión, el cuadro, etcétera, ¿no? Entonces aquí sería ya el sujeto o pronombre personal. Voy a poner otro color. Voy a ampliar esto para acá. Mouse no está respondiendo muy bien, que digamos. Ahí está. Más. Ojo con esto que sigue. ¿Qué sigue? Sigue ya sea un did o un didn't. ¿Cuál es una y cuál es otra? Van a decir. El did es el positivo. Como es el positivo, vamos a hacer lo más sencillo del mundo. Positivos con positivos, negativos con negativos. Did es el positivo, va con el yes, que es el positivo. El didn't es el negativo, va con el no, que es el negativo en sí. Negarnos algo, para negarnos algo dicen no. Siempre recuerden eso. Entonces, did o didn't. Vamos a ponerle did o didn't. Más, vamos a ponerle otro color y vamos a poner aquí el pizarrón. Digo, el libro. Ya aquí lo que sigue es que ustedes pueden elaborar o pueden dar una explicación o un predicado. Aquí todo esto, ya lo demás es opcional. Pueden ustedes ponerle un predicado opcional, ¿no? Eso no tiene ninguna dificultad. Eso sería para preguntas con sí o con no. O sea, perdón, estas que están aquí, que se pueden responder con sí o con no. Las preguntas que no se puedan responder con sí o con no, que requieran una respuesta elaborada, tienen otra manera de hacerse. ¿Cuál es la manera de hacer esas preguntas? Ahí el detalle está en esto. Suele ir primero que nada el sujeto o el pronombre personal. En este caso son el pronombre personal he y el pronombre personal she. Él y ella cuentan como sujetos. Sujeto más el verbo en pasado simple. Ojo. El verbo ahí en la respuesta va en pasado simple, ya no va con un did. Puede ir con un did o con un didn't. Puede ir con un didn't si fuera negativo. Pero suele ser que estamos elaborando y por lo general estamos elaborando en positivo. Sí podemos elaborar en negativo, pero no es tanto ya común como el positivo. Entonces suele ser el sujeto más el verbo en pasado, o puede ser, en casos raros, en casos menos comunes, el verbo en positivo más su auxiliar didn't, para decir que no hicimos algo. Después ya de eso sigue lo que es el predicado. El predicado puede variar inmensamente de una pregunta a otra. Es como decir, ¿qué estuviste haciendo todo el fin de semana? Sería una pregunta, por ejemplo, ¿de qué se trata el libro, La Guerra de la Paz? O etcétera, ¿no? Cada pregunta es completamente distinta a otra cuando tenemos que elaborar o tenemos que dar explicaciones. Así que no podemos decir, hay una regla específica para contestar esas preguntas. No, no la hay en sí. Suele ser nada más lo que más nos ayuda, y lo que suele ser más común es el sujeto más el verbo más el predicado. Es todo lo que puedo ahondar en esas preguntas. ¿Por qué? Porque cada pregunta va a variar enormemente de una a otra. Entonces, estas desafortunadamente no se pueden explicar mucho, decir, estas van a seguir esta regla. No pueden seguir ninguna regla. ¿Por qué? Porque no hay nada establecido para eso. Tanto te pueden preguntar de qué se trató la película, como por qué Estados Unidos y Corea del Norte no se llevan bien, o ¿por qué vives tú aquí en vez de vivir en Culiacán, por ejemplo? Te pueden hacer un sinfín de preguntas que no hay una manera concreta de responderlas. Cada pregunta es diferente a la otra. O sea, no hay ninguna regla que seguir ahí, desafortunadamente. Excepto esa que suele ser lo que es
el sujeto más el verbo, más el predicado. Entonces, ahí prácticamente no hay nada que se pueda explicar. La pregunta es distinta. Ese es el problema con esto. Por ejemplo, aquí nos pregunta, what did Neil do on Saturday? ¿Qué hizo Neil el sábado? Y aquí le contesta, he stayed, él se quedó en casa, home, and studied for a test. Y estudió para un examen. Nada más la peculiaridad aquí que es importante que vean es que al momento de responder las preguntas estas, el verbo sí está en pasado simple. Si tuviéramos un didn't, ahí sí tendría que quedar en presente. Por ejemplo, aquí didn't go, pero aquí no tenemos ningún didn't. Aquí dice, how did Cara spend her weekend? ¿Cómo pasó su fin de semana, Cara? Y aquí él contesta, she went to a club and danced with some friends. Ella fue a un club y bailó con algunos amigos. Went, pasado del go, o sea, el ir, y dance, pasado del dance, o sea, bailar, bailó. Así de simple, así de sencillo. Así ya nos enredó más el profe. Hasta ahorita parece a lo mejor que está más enredoso, pero no se preocupen. Aquí vamos a hacer ejercicios pequeños y vamos a ver que estaba muy facilito, ¿no? Entonces, aquí dice, complete these conversations, then practice with a partner. Completa estas conversaciones, luego practica con un compañero. Vamos a completar obviamente no más. ¿Por qué? Porque no hay ahorita nada de práctica con compañeros porque estamos en aislamiento. Aquí fíjense en esto. Y la primera podemos saber que es una pregunta porque termina con interrogación. Las interrogaciones nos van a delatar que son preguntas. Fíjense que hay espacios aquí en blanco. Aquí hay un espacio en blanco, aquí otro espacio en blanco. Y aquí viene un verbo, aquí no viene nada. Vámonos a nuestra confiable regla que apuntamos aquí. Pregunta con WH más did más sustantivo pronombre más verbo. Ojo, vamos a identificar alguna parte de la pregunta para ver qué hay en medio de lo demás o qué se debe de poner. Vamos a ver. Aquí, en esta pregunta, tenemos un you. El you es un pronombre personal o sujeto. Aquí ya sabemos que lo va a seguir un verbo. ¿Por qué? Porque está un verbo entre paréntesis indicando que aquí lo pongamos en pasado o en presente. Ojo, no nos dicen cuál de los dos, nomás nos está indicando cuál verbo va. Puede ser en presente o en pasado. Ahorita vamos a ver cuál es cuál. Entonces, aquí tenemos un you y luego tenemos un verbo. O sea, tenemos un pronombre o un sujeto, luego un verbo. Vamos a devolvernos al pizarrón. Aquí tenemos vamos a ver dónde está, sustantivo o pronombre personal. Miren, aquí está. Y el verbo está enseguida. ¿Qué hay aquí? Aquí hay una línea antes de el pronombre personal. Vamos a ver. Y según el pizarrón lo que apuntamos, antes del sustantivo o pronombre personal va un did. Por lo tanto, aquí con esta regla, gracias a Dios, podemos saber que aquí en el primer espacio va un did. Entonces aquí dice did, debería decir did you. Y luego sigue el verbo. Ojo, pusimos el did. Como pusimos un did, aquí, el did, lo que les acabo de comentar hace un momento, automáticamente toda la oración la hace pasado. O sea, se va a conservar todo lo demás en presente. ¿Por qué? Porque ya el did hizo pasado al verbo. Como hizo pasado al verbo, entonces el verbo se tiene que conservar igualito a como está en presente. Entonces aquí diría, did you stay? Este verbo se escribe igual. No se pone en pasado. ¿Por qué no se pone en pasado? No se pone en pasado porque estamos en modo pregunta. El modo pregunta lleva un did siempre, en pasado simple. Entonces, ya no es necesario ponerlo en pasado. Ya tenemos un pasado aquí, todo lo demás es pasado automáticamente. Did you stay home on Sunday? ¿Te quedaste en casa el domingo? Y le contesta, no, I, no, yo, y call, espacio, verbo, perdón. No, I, call. No, yo llamar mi amiga Ana. No, yo llamar mi amiga Ana. Llamar en pasado, ¿cómo sería llamar en pasado?
para la configuración I o yo sería llamé. Aquí sí tenemos que poner el verbo en pasado porque no hay ningún auxiliar did, no hay pregunta, no hay nada. Entonces, este se va a poner en pasado. El call, llamar, en pasado, es called. ¿Cómo se escribe eso, profe? Es lo mismo que está ahí, nada más se le agrega ed. Se escribe called, se pronuncia called. Entonces, no, I called my friend Ana. No, yo llamé a mi amiga Ana. We, nosotros, dice drive, perdón, suele pasar eso que le pico donde no debe y se pasa eso. No, we drive, manejar, nosotros manejar to a nice little restaurant for lunch. Nosotros manejar a un pequeño restaurante para comer. Nosotros manejamos, debería ser ahí, el drive. Aquí está su forma en pasado simple, que es un verbo irregular. El drive pasa a drove. Entonces, si se fijan, algunos verbos irregulares a lo mejor pueden encontrarlos aquí, otros a lo mejor no van a venir, y si no vienen, obviamente los tienen que buscar en un diccionario o en el traductor, ¿no? No se fíen mucho nomás del traductor del momento de hacerle todas las oraciones. ¿Por qué? Porque la gramática del traductor es horrorosa. Para una palabra así simple, sí es muy confiable, pero no siempre, ¿no? Entonces, no, we drove. Aquí sería drove. We drove to a nice little restaurant for lunch. La número 2 les voy a hacer, a ver, son 3, 4, 5. Yo creo que vamos a hacer la 2 aquí también. La 3, 4 y 5 ya de tarea. ¿Por qué nomás hasta la 2 lo van a decir? Para que sepan cómo se hacen. Para no decirles nomás, a ver, imagínense que les hubiera dado toda esta explicación y no les estuviera explicando esto de cómo hacer esto. Los mato y los entierro nomás diciéndole, háganme todo eso de tarea. Entonces hay que darle una explicación de cómo se hace también. Entonces, aquí tenemos segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que es pregunta? Porque termina en interrogación. Aquí termina en interrogación, aquí en interrogación, aquí en interrogación. Entonces, aquí tenemos la 2, dice how, cómo, y un espacio, you, otro espacio que dice que vamos a poner un spend, un verbo gastar o pasar. Entonces, how, espacio, ¿qué irá aquí? Aquí vámonos otra vez a la regla. Ya tenemos el how, o sea, la pregunta con WH. Dice que después de la pregunta con el WH, dice, sigue el did y luego sigue el sustantivo o pronombre personal. Entonces, aquí está, si se fijan, la pregunta con WH. Aquí está el pronombre personal. Aquí va un did. How did you? Como ya tenemos que aquí hay un did, ya sabemos que el presente va a ir, el verbo va a ir en presente. How did you spend? El verbo queda igual como está ahí. How did you spend your last birthday? ¿Cómo te pasaste tu tu cumpleaños pasado? Y le contesta I, dice have, ya es respuesta, ya no hay did. Ahora el have tiene que ir en pasado normal. El have, aquí está, miren, su forma en pasado es irregular, es had. I had a party. Yo tuve una fiesta. Everyone, todos, enjoy it, disfrutarla. Todos la disfrutaron. Enjoy es un verbo regular. Como es un verbo regular, se le va a agregar ed. Enjoyed se escribe y se pronuncia enjoyed. Entonces, everyone enjoyed it. Eso sería cómo hacer estas preguntas. ¿No? Hicimos la 1 y la 2. La 3, 4 y 5 son su tarea para lo que es el día de mañana a mediodía más tarde. No se les olvide estar entregando las tareas. ¿Por qué? Porque hay muy poquito alumnado últimamente, como que se están desmoralizando, se están saliendo o están dejando la escuela. No hagan eso, ¿no? Traten de evitar estar dejando, como dice el dicho, estar dejando la chamba botada. Pues eso sería la segunda tarea, ¿no? Aquí tenemos trabajo en equipo, tomen turnos para contestar o para hacer las preguntas de la parte A, da tu propia información. Esto ya no es necesario, ¿no? Esto ya sería para antes del aislamiento. Aquí dice, the pronunciation dice reduction of did you. Pronunciación, reducción del did you. Escucha, practica, nota cómo el did you es reducido en las siguientes
preguntas. ¿Cómo que reducido? Reducido quiere decir que casi no tiene énfasis o se le da énfasis a otra cosa al momento de pronunciarlo, ¿no? Por ejemplo, did you have a good time? Did you have a good time? Se le hace más énfasis al predicado que a la propia pregunta. Esa es una peculiaridad del did you. La segunda dice, what did you do last night? What did you do last night? Más énfasis a lo que está aquí. Y how did you like the movie? ¿Qué te pareció la película o te gustó la película? El did you es prácticamente la parte más débil de la oración. Esto nada más es algo para que lo tengan en su libro. ¿Cómo que lo tengan en su libro? Pues en el libro está, o sea, que lo conozcan o lo sepan. No es para que lo tengan apuntado, ni mucho menos. Es nada más para que lo conozcan. Entonces, eso sería uno de los detalles, ¿no? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda antes de proseguir? ¿Todo bien? Vamos a ver aquí, Doris, Dianey, Doris, Dianey, Carelli y Andrea. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos a proseguir, ¿no? Voy a cerrar esta página y nos vamos a la que sigue. Página 46. Entonces aquí, página 46, tenemos ya esto que dice Word Power por las palabras chores and activities. Chores es tareas o quehaceres, ¿no? And activities y actividades. Dice, per word, trabajo en pareja. No hay trabajo en pareja ahorita, afortunadamente. Find two other words or phrases from the list that usually go with each verb. Encuentra dos otras palabras o frases de la lista que usualmente van con cada verbo. Then add one more word or phrase to each verb. Luego agrega una palabra más o frase para cada verbo. Entonces, ¿qué quiere decir aquí que vamos a hacer? Aquí, obviamente que vamos a, perdón, a ver, ya hasta yo me enredé con estas instrucciones medio raras que nos dieron aquí. Encuentra dos otras palabras o frases de la lista que usualmente van con cada verbo. A ver, aquí hay un verbo, aquí hay otro verbo, aquí están los verbos, ¿no? Do my homework, hacer mi tarea. Go online, ir a conectarnos en línea. Have a party, tener una fiesta. Make a phone call, hacer una llamada. Take a day off, tomarse un día libre. Entonces, aquí hay varias, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Obviamente que vamos a ver estas palabras que están aquí y van a ver con qué verbos se ponen. Algunas se ponen con algún verbo, algunas otras con otro. Por ejemplo, a lot of fun, divertirse. A lot of fun no se dice tener un montón de diversión, como que no suena. Ir a un montón de diversión no. Y aquí tener mucha diversión. Aquí obviamente es have a lot of fun, tener mucha diversión. O sea, a lot of fun va con have, se pone en esta parte. Vamos a este que dice dancing. Cuando uno, y casi lo voy a regalar, va a bailar. Ojo, va a bailar. Vamos a bailar, tú vas a bailar, ellos van a bailar. Van o ir a bailar. No se puede decir estoy haciendo el baile, porque como que suena medio raro, ¿no? Yo estoy yendo a bailar. I'm going dancing. Go dancing. Entonces, esa va aquí. No se dice hacer el baile, ni se dice tener un baile, ni se dice tomar el baile, ¿no? A good time. Un buen momento. Tener un buen momento sería ahí. O pasar un buen momento sería con have. Have a good time. Entonces, lo que van a hacer es que van a identificar con qué verbo se pone cada una de estas y al final agregan otra más de su preferencia. O sea, por ejemplo, do my homework, hacer mi tarea, puede ser do laundry aquí, hacer la lavandería, o do chores,
ya está do chores ahí, o do exercise, do exercise, sí, eso está bien. Do exercise, hacer ejercicio, algo que no estuviera ahí, o sea, le agregan algo más aquí a esta columna. Más decir, profe, está medio complicado eso. Sí, hasta cierto punto está complicado porque ya es más de pensarle y es más de ver con qué verbo pudiera ir alguna otra de estas que no esté aquí. Entonces, tarea terminar esto y agregarle la última columna. Aquí dice, choose the things you did last weekend, then compare with your partners. Esto escoge las cosas que hiciste el fin de semana, compara con tus compañeros. De nuevo, aquí estamos en aislamiento. No hay dificultad hasta aquí o no hay manera de hacerlo hasta aquí. Vamos a esta de aquí. Vamos a ver, take turns. One student makes a statement about the weekend. Aquí igual, mismo problema. Eso de las actividades que son en pareja, son en grupo, no las podemos realizar todavía. A ver, dice tu Andrea Ana Elizabeth, y esto es del audio. Entonces, ay, profe, pues esta página, pues casi no hicimos nada. Desafortunadamente, esta página, lo único que se puede hacer mientras esté el COVID, y va a seguir el COVID, desafortunadamente, va a ser esta parte de aquí. Hasta esta parte no hay ninguna otra dificultad. ¿Por qué nomás hicimos esa parte? Porque estas dos eran de antes de lo del aislamiento, o sea, esto de aquí, y esta era con un audio, ¿okay? Ahorita no tenemos a la mano. Entonces, ¿qué se va a hacer? En esta página solo se va a hacer esta parte de aquí. Vamos a proseguir con lo que sigue. Bueno, el profe está demasiado simple eso, o demasiado poquito para esa página. A ver, páginas que desafortunadamente, o a lo mejor afortunadamente, va a decir algunos por ahí, nada más tienen una parte muy simple. Entonces, de aquí nomás contestar esto. Vamos a lo que sigue. Nos vamos a la 47. Aquí dice, bueno, play a board game, go to eso dice de jugar un juego de mesa. Como que jugar un juego de mesa virtual, ni cómo, ¿no? Desafortunadamente eso tampoco se puede. Aunque hubiera sido una parte muy divertida quizá en clase, estamos en confinamiento. Como estamos en confinamiento, pues no podemos ni ir por dados, ni ir a jugar juego de mesa, ni hacer nada, ni estar cerquita, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque pega todo el COVID, ¿no? Entonces vamos a hacer lo de la conversación, vamos a hacer listen and practice, o sea, nada más de listening. Lucky you, suertudo tú, dice. Voy a comenzar entre Lía y Cody, o Lea, no sé cómo se pronuncia ese nombre. Pues dependiendo de la persona que lo haya puesto, va a cambiar. Bueno, vamos a decir que es Lía. Dice, hi Cody, how was your vacation? Hola Cody, ¿cómo estuvo tu vacación o cómo estuvieron tus vacaciones? Y le contesta, it was excellent. Estuvieron excelentes. I went to California with my cousin. Fui a California con mi primo. We had a great time. Tuvimos un muy buen tiempo, unos muy buenos momentos. Lucky you. How long were you there? Suertudo, qué suerte la tuya. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? About a week. Aproximadamente una semana. Cool. Was the weather okay? Genial. El clima estaba bien. Not really. It was pretty cloudy. La verdad no, estaba muy nublado. But we went surfing every day. Pero fuimos a surfear todos los días. The waves were amazing. Las olas estaban sorprendentes. So, what was the best thing about the trip? Entonces, ¿qué fue lo mejor parte o cuál fue la mejor parte del viaje? O lo mejor del viaje. Well, something incredible happened. Bueno, algo increíble sucedió y puntos suspensivos, ya se pone a contarle más cosas ahí, ¿no? Aquí nos dice que escuchemos el resto de la conversación, obviamente que, como les digo, no hay ciertas partes, hasta aquí todavía no las hay, ¿no? Aquí ya tenemos otro de estos famosísimos cuadros que son lo que nos interesa más que nada ver, ¿no? Aquí tenemos Grammar Focus, enfoque de gramática, y tenemos el pasado del be, past of be.
forma de pasado del verbo be, y el verbo be muchas veces nos reímos porque todo el tiempo lo mencionamos los maestros, que el verbo be para acá, el verbo be para allá. ¿Por qué? Porque es muy común que lo veamos. El verbo did, pero del verbo do también, pero muchas personas no lo saben eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer lo de hace rato. Va a tener 5 minutos para apuntar eso, este cuadro, y ahorita lo vemos y lo explicamos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a apuntarlo. Son las 10:18 con 40. A las 10:23 con 40 continuamos. Comiencen a apuntarlo, por favor. Listo. Vamos a ver aquí.
Súrate el teléfono. Ahí está. Bueno, vamos continuando. Vamos a poner esto por aquí. Te voy a sacar el teléfono. Ahí está. Cerrar. Ahí está. Entonces, esto, ojo, aquí el verbo be tiene dos formas básicas. Y esas dos formas a su vez se dividen en otras dos formas. O sea, ¿qué dijo, bro? Ahí la falta ahí. Hay was y hay were. Esas son, obviamente, que positivas o neutras incluso. Y hay formas negativas que son wasn't y weren't. Vamos a ponerlas aquí. Es más, se me hace que ya tengo un pizarrón aquí con el was y el were. Vamos a ver si ya lo tengo. Was y were, no lo tengo. Vamos a ver. A ver, compartidos dos. Se me da que no lo tengo. Igual no es muy complicado, ¿no? Ahorita lo voy a apuntar yo aquí. No lo tengo. Igual voy a apuntar este pizarrón y lo voy a guardar porque es muy útil el del was y el were, ¿no? Voy a borrar esto de aquí. Y vamos a poner con amarillo. Tenemos dos formas básicas. Tenemos was y lo voy a apuntar hasta acá, hasta abajo. El were. Obviamente que estas son las dos formas neutras o positivas. Tenemos las dos formas también negativas. Las dos formas negativas y las voy a poner en ese rojo. Se me hace que ni se mira bien el pizarrón. A ver, vamos a agregar otro aquí, otro rojo. Editar colores y vamos a ponerle colores personalizados. Un rojo que sí se mire, ¿no? Que no sea tan así, tan chillón o tan contrastante con el verde. Yo creo que ese sí se va a mirar. A ver, vamos a darle a aceptar. Sí, ese sí se mira. Entonces, aquí tenemos el wasn't para su forma negativa. Y para el were tenemos lo que es el weren't. Forma positiva, forma negativa. Además, este lo vamos a poner de azul para contrastar que es el positivo y el otro de rojo para contrastar que es el negativo. Positivo, negativo. Was, were, wasn't, weren't. Y cuando se usa uno y cuando se usa otro, por favor. Ahí les va el detalle interesante. El was es para, y ojo con esto, los casos en que tengamos, ¿por qué se me fue para abajo? Lo que es singular. O sea, siempre que tengamos un singular, o sea, dígase, por ejemplo, yo, tú, él, ellos, nosotros, sea pronombre, o sean sujetos, por ejemplo, nombres propios, Pedro, Pablo, María, Hermenegilda, etc. O sustantivos o sujetos, por ejemplo, el perro, el gato, la mesa, la silla. Si es uno solo, o sea, si es singular, va a llamar was, o si es negativo, wasn't. Ya me queda un minuto para que me corte el Zoom. Estamos a punto de entrar al receso, ¿no? Ahorita, en cuanto me corte, vamos a contar 20 minutos y volvemos a entrar. ¿Para qué? Para que tengan su pequeño receso. Y el were o weren't es para los casos de, ¿por qué me lo puso en rojo otra vez? De plural. Ojo con el were o el weren't, porque aparte del plural, también se usa con segunda persona, o sea, con el you. Sea plural, o sea, you, va a llevar were o weren't si es negativo. Muy bien. Carly Doris. Vamos a continuar. Ahí está. Antes de que me interrumpiera el Zoom y que fuera el receso, estábamos con lo del was y el were, ¿no? Y mucho ojo con este were
que no se debe confundir con este otro where. Este otro where es donde, y este where es una forma pasado del verbo be. Entonces, este no, este sí, como dice el meme, ¿no? Entonces, de nuevo, was y forma negativa, wasn't. Era o estaba, ¿no? Recuerden, el verbo be es ser o estar. Era o estaba. Y were o weren't eran o estaban, ¿no? Entonces, para singular y para plural. Este positivo, este negativo. Entonces, este es, por ejemplo, era, este es no era. Este es eran, este no eran. O estaba, no estaban, no estaban. Entonces, positivo, negativo, singular. Y ojo con el plural, porque el plural también se usa para el you. O sea, incluso si el you, porque recuerden el you en inglés puede significar tú, usted o ustedes. Incluso si significa algo en singular, por ejemplo, tú o usted. Incluso si fuera tú o usted, se usa la forma más predominante que es el ustedes para hacer la gramática y se considera un plural aunque no lo sea. Entonces, plural y you siempre van a llevar were o weren't. El you jamás va a ir con was. Entonces, singular, plural. El profe como repite lo mismo a decir, yo sé que muchas veces sueno ya como que hacer viejo repitiendo lo mismo, pero igual así es como se aprenden las cosas, ¿no? Por el método de repetición o por relevancia, se puede decir también, o sea, por algo que sea muy importante. Aquí vienen preguntas con was o were y vienen respuestas, ¿no? Aquí vienen las contracciones que vimos negativas, ¿no? El wasn't es la forma contraída o corta del was not. O sea, este not significa no y se pone gramaticalmente en español antes del estaba o era. No era, no estaba. Y weren't, no eran, no estaban, es forma contraída de were not. O sea, hay un not incluido aquí, en esta parte pequeña. Entonces, vamos a ver. Preguntas de el verbo be en pasado. Dice, were you in California? ¿Estabas tú en California? Entonces, were, cero, estar en pasado. ¿Estabas tú en California? Aquí tenemos un you y justo como lo dice la regla, el you siempre lleva were. Por lo tanto, aquí tenemos, ¿qué pasó? Ahí está. Aquí tenemos un ojo. Con las preguntas, recuerden, siempre va primero, bueno, primero que nada están, vamos a decirlo así, están patas para arriba o están al revés. ¿Por qué están patas para arriba? ¿Por qué están al revés? Porque, por lo general, va primero lo que es el sujeto o pronombre personal, o sea, el you en este caso, o el I, o el he, o el she, o lo que sea, y luego va la forma del verbo, que en este caso es un verbo bien pasado, o sea, un were. Pero en las preguntas, acuérdense que van al revés, va primero el verbo y luego el sujeto. En respuestas o aseveraciones va primero el sujeto y luego el verbo. O sea, sujeto-verbo al momento de responder, verbo-sujeto al momento de preguntar. Están cambiados los órdenes. Were you in California? ¿Estabas tú en California? Yes, I was. Sí, lo estaba. ¿Por qué respondió con was si la pregunta estaba con were? Ojo con este detalle. Were you, estabas tú en California. Aquí el pronombre es you y el you es el que lleva were. Pero le contesta desde nuestro punto de vista. Yes, I was. Sí, yo sí estaba. Como el I ya no es un you, ya no es plural tampoco. Obviamente que es singular, se contesta con un was. Was the weather okay? ¿Estaba el clima ok o estaba el clima bien? El clima es el sujeto. Was the weather es el sujeto. ¿Estaba el clima bien? Entonces, primero el verbo, luego el sujeto, porque es pregunta. Y como es el clima,
no dice los climas, dice el clima, o sea, un solo clima. Entonces es singular, por lo tanto lleva was. Was the weather, ok, estaba el clima, bien. No, it wasn't, le responde, no, este o eso no lo estaba. Pronombre personal, it. ¿Por qué? Porque es un objeto o es algo no tangible o es algo inanimado. Were you and your cousin on vacation? Ojo con esta. Viene un you y luego dice and your cousin. O sea que incluso si no hubiera sido un you, si hubiera sido otra persona, were he and his cousin, por ejemplo. Hubiera sido were. ¿Por qué? Porque tenemos tú y tu primo. Son dos o más personas. Entonces ahí ya son plural automáticamente. Entonces por eso lleva un were. Estaban tú y tu primo de vacaciones. Yes, we were. Sí, lo estábamos. Were your parents there? ¿Estaban tus padres ahí? No, they weren't. No, no lo están. ¿Por qué lleva were? Porque dice tus padres, o sea, tus dos papás. Son plural. Estas últimas dos ya llevan preguntas con WH combinadas. Dice, how long were you away? ¿Cuánto tiempo estuviste tú fuera? De nuevo es un you, por lo tanto lleva where. Perdón. Y ya contestó de una forma más elaborada, ¿no? Dice, I was away for a week. Estuve fuera por una semana, perdón. Entonces, where, you y I was. Aquí, verbo, luego pronombre. Aquí pronombre, luego verbo. Pregunta, respuesta. Respuesta, pregunta. How was your vacation? ¿Cómo estuvo tu vacación? O ¿cómo estuvieron tus vacaciones? Aquí dice vacation, ¿cómo estuvo tu vacación? Nosotros decimos vacaciones aunque sea nada más una sola. En Estados Unidos puede ser singular o plural. Ojo con eso. Entonces, como es singular, ahí dice tu vacación, dice, ¿cómo estuvo tu vacación? How was your vacation? Dice, it was excellent. Estuvo excelente. Vacation, una sola, es singular, por lo tanto lleva was. Preguntas con was y were. Forma el pasado del verbo be. Entonces, aquí vamos a completar esta conversación usando ya sea was o sea were. Entonces, vamos a ver. Dice aquí la primera, a ver cuántas conversaciones son. Son 3. Vamos a hacer la primera y las otras las vamos a dejar de tarea para que las practiquen. Aquí, primera que nada, es una pregunta. Aquí está el pronombre. Ya sabemos que antes del pronombre va una forma del verbo be, ya sea was o sea were. Pero aquí tenemos un you. Y el you, según la regla, nos dice que va a llevar were o weren't. Como es pregunta, las preguntas no van en negativo, salvo casos excepcionales, ¿no? Entonces, como es pregunta, va a llevar were. Were you, aquí sería were you in New York last weekend. ¿Estabas tú en Nueva York el fin de semana pasado? Y le responde no, I. No, yo, o sea, plural, singular de primera persona. Y nos dice que no. Como nos dice que no, ya sabemos que es negativo automáticamente. Es negativo singular, por lo tanto, aquí está el singular, su negativo es el wasn't. Ahí la respuesta es no, I wasn't. No, I wasn't. No, yo no lo estaba. Y aquí dice I in Chicago. Yo sí estaba en Chicago, le quiere decir, o yo estaba en Chicago. Si esta fue la negativa, la otra va a ser la positiva. Y la positiva del singular está aquí. Es I was in Chicago. Entonces sería aquí I was in Chicago. How, espacio, it. Ojo, it es un pronombre personal singular. Entonces, como es singular, aquí debería how was it. ¿Cómo estuvo o cómo estaba? It, otra vez, pronombre personal singular. It was great. ¿Por qué was? Porque este es
singular. Y no tenemos ningún negativo ahí. But it, otra vez, pero estaba, it was cold and windy as usual. Fíjense siempre si es algo singular o plural y si es positivo o negativo para poder cuál de esas cuatro puede ser. Was o wasn't o were o weren't. Así de simple y así de sencillo se hace este ejercicio y se contesta la 2 y la 3 de tarea. La 1 la hicimos aquí en clase como una pequeña práctica. Hasta aquí, ¿alguna duda antes de proseguir? ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar, ¿no? Voy a cerrar esto de aquí y ya falta poco, ¿no? Tenemos aquí discussion, past and future vacations. Discusión, vacaciones en pasado y en futuro. Dice, ask your classmates about their last vacations. Pregunta a tus compañeros sobre sus vacaciones pasadas. Ask these questions or use your own ideas. Pregunta estas preguntas, vale la redundancia, o usa tus propias ideas. Aquí obviamente no podemos hacerle pregunta a los compañeros. Aquí van a contestar esto de manera personal, ¿no? Obviamente en su libreta, ¿por qué? Porque aquí no cabría la respuesta, está muy chiquito el espacio. Primera pregunta. Y esto es una pregunta en general, nos dice, por ejemplo, estas vacaciones que fueron las de Semana Santa, por ejemplo, o las de diciembre, nos dice, where did you spend your last vacation? ¿Dónde pasaste tus últimas vacaciones? Sus últimas vacaciones a lo mejor las acaban de tener, a lo mejor estuvieron hace un año, a lo mejor hace 2 años, a lo mejor más tiempo. Ahí nada dice últimas vacaciones, no especifica hace cuánto. Entonces ustedes pueden poner las que ustedes gusten, siempre y cuando sean las últimas, ¿no? Que en Puerto Vallarta, que en Guamuchi, que en donde sea, ¿no? How long was your vacation? ¿Cuánto tiempo duró tu vacación o tus vacaciones? 3 días, 1 semana, 2 semanas, 1 mes, lo que ustedes gusten y manden. Who were you with? ¿Con quién estabas? Mis papás, mis primos, mis tíos, mis amigos, quien ustedes quieran y hayan ido de vacaciones con. What did you do? ¿Qué hiciste? ¿O qué hicieron? Puede hacer. ¿Qué hicieron o qué hiciste? No, pues que fuimos al mar y me bañé, que fuimos a la tienda del señor Frogs y que allá compramos regalitos, etcétera, ¿no? How was the weather? ¿Cómo estaba el clima? Pues que está haciendo mucho calor, o estuvo nublado casi todo el tiempo, o ahí venía un huracán, o si fueron a otra parte, ya todo porque estaba nevando, porque fuimos a Rusia ya, perrón. What would you like to do on your next vacation? ¿Qué te gustaría hacer en tus próximas vacaciones? Cada quien va a responder como ustedes quieran. Lo que quieran hacer o que les gustaría hacer no quiere decir que sea algo lo mejor que sea incluso posible. Pueden incluso quieren ir a China o que quieren ir a hacer alguna... Nadie se quiere ir a China ahorita, ¿no? Pero igual pueden poner ustedes que quieren ir a China o que quieren ir a alguna otra parte y ahí le ponen lo que ustedes gusten y manden. No hay problema por esa parte. Esto es una pequeña actividad para qué, para como tipo práctica, ¿no? Para que se haga en casa. Entonces, eso es una mi tarea ya de elaborar por cuenta propia. Aquí tenemos una parte del writing. Dice a blog post. Vamos a leerlo. Dice aquí, greetings from sunny Puerto Vallarta, México. Saludos desde el soleado Puerto Vallarta, México. I'm having a great time. Estoy pasando un gran rato. Yesterday, I took a tour of the old town. El día de ayer tomé un tour del viejo pueblo o del pueblo viejo. The buildings and monuments were amazing. Los edificios y monumentos eran sorprendentes. This morning, esta mañana, I went swimming and snorkeling. Esta mañana fui a nadar y ¿qué es snorkeling? Van a decir, el snorkeling es buceo pero a poca profundidad. Un snorkel, a lo mejor los han visto, son esos como tipo goggles que aparte tienen como un tubo así que va así como en forma de L, que se lo ponen en la boca y están jalando agua de la superficie. O sea, no está para nada profundo, está bastante
cortito el snorkel. Están buceando a 1 o 2 metros incluso, pero no más. Then I went shopping at one of the town's open markets. Luego fui de compras en uno de los mercados abiertos del pueblo. I bought a very beautiful handmade ceramic vase. Compré una muy hermosa vasija de cerámica hecha a mano. And tried the famous fish on a stick. Y probé el famoso pez en una varita o en un palo, ¿no? Delicioso, delicious. I'm having a really great vacation. Estoy pasando una muy buena o una muy genial vacación y firma Casey. Entonces, aquí nos dice que escribamos sobre las vacaciones de nuestro compañero y luego intercambiamos. Obviamente que, como les digo, no hay tareas en equipo ahorita. ¿Por qué? Por lo del COVID. Entonces, aquí, esto era una parte del audio. Esta parte se va a omitir. Entonces, ¿qué hicimos en esta página? Nada más hicimos esta parte del listening y vamos a hacer esto de tarea. Me quiere pegar el COVID, pero entonces eso sería todo lo de esta página. Ya casi terminamos. Yo sé que ya están impacientes, que ya quieren descansar, que ya quieren disfrutar de sus fines de semana. Estoy tratando de apurarme también yo. ¿Para qué? Para no tenerlos mucho tiempo tampoco aquí con esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienen hasta ganas de guacar. Ya tenemos 2 horas en clase. Entonces vamos a continuar ya a la última página. Entonces esta pequeña actividad de tarea. Y última página ya para irnos. Aquí tenemos, a ver, tenemos todo esto del reading. Tenemos bastante que leer. Dice, look at the pictures. Mira las imágenes. What do you think each person did on his or her vacation? ¿Qué piensas que cada persona hizo en su vacación? His or her, femenino o masculino, ¿no? Awesome vacation, vacaciones geniales, dice. Y vienen Marco, montañas Tianzi, Leticia, desierto Brett y Kelly, Giant Salt Lake, lago de sal gigante. Vamos aquí a leer primero el de Marco. Dice, I came to this awesome place 3 days ago. Vine a este asombroso lugar hace 3 días. These are the Tianzi Mountains. Creo que así se pronuncia Tianzi o Tianzi, no estoy seguro. Estas son las montañas Tianzi in Hunan Province, China, en la provincia de Hunan, China. The mountains cover 67 square kilometers or over 16,000 acres. Las montañas cubren 67 kilómetros cuadrados o más de 16,000 acres. Los acres son una medida que se usa en Estados Unidos que es parecida a lo que nosotros conocemos como las hectáreas, nomás que no miden lo mismo, ¿no? Pero en vez de hectáreas ellos tienen acres. No miden lo mismo, son diferentes medidas. No recuerdo cuánto mide un acre, la verdad. And they are named for a famous farmer who lived in the area. Y recibe su nombre de un famoso granjero que vivió en el área. I took a cable car up to the mountains. Tomé un cable car, es un teleférico, ¿no? Y el teleférico es esa cosa como si fuera un vagoncito del metro que va corriendo por un cable colgado entre un punto alto a otro punto alto, ¿no? Tomé un teleférico a las montañas. The ride was about 6 minutes long. El viaje duró aproximadamente 6 minutos. The views are breathtaking. Las vistas son para quitarte el aliento. The mountains look almost like they are man-made. Las montañas casi se miran como si hubieran sido hechas por el hombre. Sadly, my trip is almost over. Tristemente, mi viaje ya casi se acaba. And I have to go home. Y me tengo que ir a casa.
But I want to come back soon. Pero quiero regresar pronto. Entonces, esas son las montañas a las que viajó este amigo, ¿no? Esta amiga se le ocurrió ir al desierto. Dice, guys, look at this. Chicos, o gente, o tipos, o como quieran ponerlo, vean esto. This is the desert near Hurghada, Egypt. Este es el desierto cerca de Hurghada, Egipto. I was just there with my friend Carla. Acabo de estar ahí con mi amiga Carla. Desert bread. El desierto bread. Bread, curiosamente quiere decir aliento, ¿no? No sé por qué le habrán puesto así. Is a piece of land art. Es un pedazo de arte en la tierra o arte escénico, ¿no? Made by 3 people in the 90s. Hecho por 3 personas en los 90s. An artist, an architect, and an engineer. Un artista, un arquitecto y un ingeniero. It's made of sand. Está hecho de arena. And it covers a large area of the Sahara Desert. Y cubre un área grande del desierto del Sahara. 100,000 square meters. 100,000 metros cuadrados, or about 25 acres, o aproximadamente 25 acres. Every year, some of the art disappears. Cada año, algo del arte desaparece. The wind moves the sand away. El viento mueve la arena para todos lados, ¿no? For now, it's so large that satellites in space take photos of it. Por ahora, es tan grande que los satélites del espacio toman fotos de esto. How cool is that? ¿Qué tan genial es eso? Entonces, ahí está el desierto donde fue la comadre esta, ¿no? Y el último, donde fue Kelly, o Kelly, como quieran decir. Así decíamos a una alumna que estudiaba en Cobay, ¿no? De Kelly, le decíamos Kelly sin querer muchas veces. Dice, ya en Salt Lake, lago de sal gigante, I flew from La Paz to Uyuni to see this spectacular place. Volé desde La Paz a Uyuni para ver este lugar espectacular. I took so many pictures. Tomé tantas fotos. It's called Salar de Uyuni. Se llama el Salar de Uyuni. And it's in beautiful Bolivia. Y está en la hermosa Bolivia. It was part of a giant salt lake in prehistoric times. Era parte de un lago de sal gigante en tiempos prehistóricos. I went there in a group with a guide. Fui allí en un grupo con un guía. You have to walk a lot. Tienes que caminar bastante. So, you need to be in pretty good shape. Así que necesitas estar en bastante buena forma. We walked for a whole day. Caminamos por todo un día entero. Sometimes you feel like you're walking on clouds. A veces sientes que estás caminando sobre nubes. When I saw the lake, cuando vi el lago, it looked like a giant mirror. Se miraba como un espejo gigante. I'll never forget it. Nunca lo olvidaré. Entonces aquí está el lago de sal gigante. Entonces dice aquí que leamos las publicaciones, obviamente que ya las leímos. Then write the number of the post where each sentence will go. Esto lo van a hacer ahorita de actividad, ¿no? Está muy sencillo. Váyanlo haciendo conmigo. Dice, escribe el número de la publicación donde cada enunciado podría ir o que le corresponda a cada enunciado. Obviamente que tenemos aquí el 1, el 2 y el 3. No tiene mayor dificultad. Viene nada más 3, dice. It was pretty tiring, but I enjoyed every minute of it. Fue muy cansante o muy cansado, pero disfruté cada minuto de esto. ¿Quién se cansó mucho de esas 3 personas ahí caminando? Lo acabamos de decir ahorita, ¿no? No les voy a decir cuál es, pero pues obviamente que está muy fácil. Pueden ahí la 1, la 2 o la 3. The ride was scary because we were so
high up. El viaje fue escalofriante. ¿Por qué? Estábamos muy alto. ¿Quién estaba muy alto de estas 3 personas? Pues nada más había uno que pudiera haber estado muy alto. Y la última dice, I hope to meet the people who made it. Espero conocer a las personas que lo hicieron. ¿Cuál de esas 3 fue hecha por el hombre? Lo dijimos ahorita, ¿no? Una de ellas fue hecha por el hombre, otra parece que fue hecha por el hombre, pero no lo fue. Y una sí lo fue y se puede observar desde los satélites en el espacio. Entonces ahí le ponen cuál es cuál. Y ya lo último, dice, answer these questions. Responde estas preguntas. Número 1 dice, which person used an unusual form of transportation? ¿Cuál persona utilizó una forma de transporte inusual? Ahorita lo mencioné, la persona que andaba por ahí en un cable, en un carrito que paga metro, ¿no? Who saw a piece of art? ¿Quién vio una pieza de arte? Obviamente que el arte no es una pintura o una estatua o nada de eso, ¿no? Puede ser diferentes tipos de cosas. Acuérdense que algo lo hizo de eso. Lo hizo un arquitecto, un ingeniero y un artista. Acuérdense. La 3 dice, who had a very active vacation? ¿Quién tuvo una vacación muy activa, que se la pasó caminando de un lado a otro? Y which place do you think is the most interesting? Esta es una pregunta desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuál de estos lugares crees que es el más interesante? Why? ¿Por qué? Entonces, ahí responden esto ya como la última tarea, que nada más son como 3 tareas, está muy sencillito de hacer, casi todo era listening, casi todo era gramática, casi todo era estar haciendo cosas aquí. La tarea es relativamente pequeña, la pueden hacer a lo mejor en no más de 20 minutos todas las tareas y entregarlas. Entonces, eso sería ya todo lo del día de hoy. ¿Alguna duda que tengan antes de dar por concluida la sesión? No. ¿Todo correcto? Muy bien, perfecto, Doris. Entonces, vamos a cerrar aquí, vamos a darle, dejar de compartir pantalla. Entonces, siendo las 11:15 de la mañana del día 14 de noviembre de 2020, se da por concluida la sesión del día de hoy. Recuerden su tarea entregarla para el día de mañana, domingo, a más tardar a mediodía. Y nos vemos el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Pasen un muy buen día.